Necesitamos calcular la máxima utilidad en la venta de zapatos, dice el problema, ¿no? Los datos son ingresos y costos. Son dos polinomios, tanto para ingresos como para costos. Necesitamos recordar fórmulas y métodos. Entonces, la utilidad es ingreso menos costo, o sea que habrá que restar esos dos polinomios. La utilidad máxima, para poder obtener la utilidad máxima hay que derivar, ¿sí?, a la función obtenida anteriormente, la función utilidad máxima, la función utilidad, ¿sí? Y necesitaremos también calcular la prueba de la segunda derivada. ¿Por qué? Porque cuando se obtienen algunos puntos para el cual, algunos valores de x para el cual la primera derivada da 0, entonces tenemos que discriminar si en verdad es un máximo, es un mínimo o solamente es un punto de inflexión. Entonces aplicaremos la prueba de la segunda derivada. Bueno, entonces primero reemplazar los datos del problema en la fórmula que ya vimos, derivar la función de utilidad e igualar a 0, aplicar la prueba de la segunda derivada para luego evaluar la función utilidad para esa cantidad de x que permita alcanzar el máximo valor. Bueno, los datos son ingresos y costos, la nomenclatura es C. Reemplazamos los datos en la fórmula de utilidad, ¿sí? Tendremos que destruir paréntesis, ¿verdad? Entonces, ahí está el 2x al cubo menos 8x cuadrado más 50x es el ingreso, mientras que 10x cuadrado más 20x menos 16 es el costo. Al destruir paréntesis nos queda de la siguiente manera, ¿sí? O sea que el 10x cuadrado pasa a ser negativo, 20x pasa a ser negativo y el menos 16 al cambiar el signo pasa a más. Notamos aquí que tenemos términos semejantes que se podrían realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, el menos 8 y el menos 10, x cuadrado, ¿sí?, me daría menos 18x cuadrado. O sea, sería ahí una suma, ¿no? 50x menos 20x nos daría 30x. Son los dos grupos de términos semejantes que podrían operarse aritméticamente. Entonces nos queda el 2x al cubo, que no tuvo con quién sumarse ni restarse, menos 18x cuadrado, que es el resultado de la suma entre menos 8x cuadrado y menos 10x cuadrado, más 30x, que es el resultado de una resta en este caso, porque son signos diferentes, 50x menos 20x, y el más 16 que no tuvo con quién sumarse. Entonces la función utilidad nos ha dado 2x al cubo menos 18x cuadrado más 30x más 16. Esa función utilidad tendremos que derivarla, ¿sí?, e igualar a 0. Entonces vamos a derivar la función utilidad. ¿Qué nos quedaría? Ok, entonces la derivada de x al cubo, el 3 baja y nos queda x al cuadrado. Acuérdense que cuando se derivan polinomios, no se le baja una unidad al exponente. Menos 18, el 2 del exponente baja y aquí x al cuadrado pasa a ser x a la 1. ¿Sí? La derivada de 30x es simplemente la constante 30 y la derivada de 16, que es una constante, la derivada de una constante es 0. Bueno, ordenando esto nos quedaría 2 por 3, 6x cuadrado menos 36x más 30. Necesitamos que la primera derivada sea igual a 0. Entonces, igualamos a 0 y aquí, para facilitar el desarrollo de un caso de factorización, nos conviene sacar factor común 6. ¿Sí? ¿Sí? Si podemos destruir el paréntesis, regresaríamos a lo anterior. 6 por x cuadrado, 6x cuadrado, 6 por menos 6, menos 36x, y 6 por más 5, más 30. ¿Sí? O sea, no hemos alterado la expresión, solamente hemos reordenado cantidades con ayuda del factor común. Ese factor común pasa al otro lado a dividir, o sea, el 6 pasa al otro lado a dividir y se mantiene el 0. 0 para 6 sigue siendo 0, así que se mantiene el 0. Pero nos facilitó el caso de factorización. Ahora es un trinomio a la forma x cuadrado más bx más c. ¿Ok? Necesitamos dos números que al multiplicarse den 5 y que al sumarse, porque son signos iguales, y que al sumarse den 6, que serían 5 y 1. Claro, porque 5 por 1 es 5 y 5 más 1 es 6. Ok, entonces cada factor debe ser igualado a 0, x menos 5 igual a 0, x menos 1 igual a 0, se despeja la x en ambos casos y nos daría 5 y nos daría 1. Se necesita conocer si el máximo se obtiene cuando x sea 5 o cuando x sea 1. Para poder decidir se aplica la prueba en la segunda derivada. Ok, entonces partimos de que ya conocemos la primera derivada que fue calculada anteriormente, ¿verdad? 6x cuadrado menos 36x más 36. Y la volvemos a derivar. Esa sería ya la segunda derivada, ¿sí?
Bueno, derivando nos quedaría de esta manera, ordenando la expresión, la segunda derivada sería 12x menos 36, ¿sí? Ahora, habría que evaluar para 5 y para 1 en esa segunda derivada, en 12x menos 36, ¿ok? Si x igual a 5, reemplazamos, ¿sí? 12 por x, o sea, 12 por 5 menos 36 nos dio 24, es mayor a 0. ¿Qué habíamos dicho anteriormente? Que cuando la segunda derivada da 0, se trata de un mínimo, que no nos interesa porque sería el mínimo. Si x igual a 1, entonces evaluamos asimismo la ecuación que nos dio de la segunda derivada, que tenemos acá arriba, ¿sí? Lo evaluamos para 1, o sea que x ahora será 1, y nos da menos 24, es decir, negativo. Habíamos anteriormente mencionado que cuando la segunda derivada es negativa, significa que allí hay un máximo, que ese es el que nos interesa. Entonces, cuando x sea igual a 1, obtendremos un máximo de utilidad. Perfecto, entonces el x igual a 1 tendremos que reemplazarlo en la función utilidad que teníamos al inicio, ¿sí? Antes de derivar, habíamos calculado nosotros la función utilidad, ¿verdad? Entonces, en esta ecuación se reemplaza, se evalúa para x igual a 1, ¿ya? Entonces, tenemos aquí que todo lo que antes era x al cubo, ahora será 1 al cubo, x cuadrado será 1 al cuadrado, x es 1, ¿sí? Desarrollando todo esto nos queda 30. Significa que la máxima utilidad es de $30 para una unidad de producción. Ok, retroalimentemos el procedimiento. Entonces, primero utilizamos la fórmula de utilidad, reemplazamos los datos allí, ¿verdad? Hacemos nuestra primera derivada, igualando a 0. Aplicamos la prueba de la segunda derivada y después evaluamos la función utilidad para esa cantidad de x que permita alcanzar su máximo valor.